felicidad, incapaz de asimilar la revelación de su madre, conduce sin destino fijo recordando cada palabra de lo que acaba de descubrir. Más tarde, arremete contra Zeynep cuando se interesa por él. No sé lo que está pasándote, pero quizás deberías saber que Ryan está en el hospital, responde ella molesta, antes de dejarlo solo. Los médicos tratan de reanimar a Ryan y salvar a la criatura que espera, después de que Afife le hiciera tragar el líquido de una planta para frenar la hemorragia interna y que un conductor, que es en realidad un hombre de Fusun, la acercara hasta la clínica. Miran, enterado del ingreso, llega lo más rápido posible, igual que Azar y Zera. Azar confronta a Geo con diéresis N con diéresis L por su trato hacia Yaren. En el hospital, las noticias no son del todo buenas. Lo siento, no hemos podido hacer nada por uno de los bebés, ha muerto, comunica la doctora. Los familiares se quedan atónitos pues ignoraban que Ryan esperaba gemelos. Muy preocupado, Miran suplica a la médica que no diga toda la verdad a su esposa. Ahora, lo mejor es que no sufra para que se recupere cuanto antes. Le ocultaremos que venían dos, suplica, sin poder evitar hundirse al pensar en la pérdida. Serás un gran padre y superarás esto, por un hijo se hace todo, le dice Azar para tratar de consolarlo. Mientras, Fusun y Afife siguen su guerra particular. En la comisaría, Mahfouz es liberado a la espera del juicio y lo primero que hace es llamar a Sille. He cumplido con lo que te dije. Zera tendrá que entenderlo, informa a la sirvienta, que apoya su decisión. En la mansión Sadoglu, Yaren llora desconsolada por el trato que recibe en el palacio de los Aslamey. Gonul es la peor, la ha tomado conmigo y nadie me defiende, explica a su madre, que decide infiltrar a Seda en la casa de su suegra para que la mantenga informada. También inquieto por los lamentos de su hermana, Azad se cita con la causante del sufrimiento. ¿A qué juegas? Dijiste que no volverías a vivir en esa casa. Te has convertido en la nueva Afife, la confronta muy enojado. La chica se queja perpleja pues no entiende a qué se debe la reacción de su amigo. Lejos de ahí, es más lamentante la idea de haber perdido a su hijo. Desengáñate, no voy a recuperarlo, y tú tampoco al tuyo, dice Afife y le cuenta que se confesó culpable de la muerte de Nihat. Adiós. Al enterarse de que su madre está viva, Miran corre a su encuentro, sin imaginar que ella se niega a aceptar su existencia. Os engañaron. Mi hijo murió, me lo dijo ella, y yo misma vi su tumba, asegura sin poder contener las lágrimas. Consciente del gran daño que ha provocado su abuela Afife, el joven se niega a perdonarla. Para conseguirlo, la señora no ve otra solución que expiar sus culpas delante de todo el pueblo. He lastimado a mis seres queridos, les he engañado con mentiras y ahora moriré por ello, grita apuntándose con una pistola en medio de la plaza. Es Ryan quien lo impide, no es tan fácil, Afife. Debes pagar por tus pecados en vida. Geo con diéresis N con diéresis L se apiada de su abuela, pero no puede impedir que se marche. Horas después, en el palacio, la muchacha se consuela en brazos de Azar. Ambos se sienten atraídos y están a punto de besarse. Azar discute una vez más con Zera. Yaren y Arun consuman su matrimonio, en lo que parece una felicidad total para los dos. Pero el momento se ve repentinamente interrumpido. Mamá, ya somos una pareja de verdad y yo me voy a convertir en la señora del palacio Aslanbey, cuenta la chica Andan por teléfono, sin saber que su marido la escucha. Ahora mismo regresas a tu casa, la increpa enojado, poco antes de que una fuerte discusión entre ellos acabe fatídicamente con su vida. Afife exige a Mahmoud cavar su propia tumba, algo que de nuevo impide Ryan. Vuelve a ser Aise, arregla las cosas y haz que Dilsa reconozca a su hijo, le pide la chica, llevándola consigo a la mansión, ante el enfado de Azar, que también ha discutido con Zera. Pese al intento de Afife, la madre de Miran sigue sin querer ver la realidad. Vamos al cementerio, allí comprobarás con tus propios ojos que tu hijo no está enterrado, decide por fin el chico. Pero Fusun los espera escondida y, al conocer la muerte de Arun, vierte su ira contra ellos. Adiós. Tras finalizar las grabaciones de la tercera y última temporada de Erkai, trabajo del que se despidió definitivamente el pasado 25 de abril y tomarse unas merecidas vacaciones en las playas de Maldivas con su novio el jugador de baloncesto Cedi Osman, Ebrusain ha tomado ya una decisión respecto a su futuro profesional. Después de recibir varias propuestas, la actriz turca ha elegido una superproducción histórica, Destan, cuyo guión la dejó impresionada, según se ha publicado en la prensa turca. Así, la dulce y luchadora Ryan ha preferido no dejar pasar mucho tiempo entre su último trabajo, que le ha dado fama internacional, y un nuevo proyecto.
La historia, en la que será la protagonista, comenzará a rodarse el próximo mes de julio y se emitirá antes de final de año por TRT1. Por eso, son ya muchas las apuestas sobre quién será el personaje femenino que la acompañará, después de 3 años formando pareja exitosamente con Aki Akinofu. Destan, leyenda, que en un principio se iba a titular Akifepi, es una épica historia de amor ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al Islam, que gira en torno a una niña huérfana de una tribu de las montañas. Producida por Bozda Film, ya se apuesta por el éxito de esta novela, pues la empresa ha cosechado grandes triunfos con otras series como la también histórica Dirilis Ertuğrul. ¿Qué ha hecho hasta ahora Ebru Şahin? A sus 27 años, Ebru Şahin es una de las actrices turcas más exitosas y solicitadas del panorama televisivo de su país. Comenzó su carrera hace tan solo 4 años, después de superar los miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria televisiva y pese a sentirse atraída por la actuación. Solo cuenta con 4 títulos en su currículum, pero ya ha sido merecedora de varios premios por su papel de Reyhan en Erkay. Recientemente, la intérprete, que estudió deportes en la universidad, nos confesaba en una entrevista a telenovela que el siguiente personaje que le gustaría encarnar sería cualquiera difícil de con una base sólida. Adiós. La dorada Reyhan de Erkay está cada día más enamorada de su novio, el jugador de baloncesto turco Fethi Osman. La pareja no deja de pasar junta todo el tiempo que puede, como estos últimos días que han estado en Maldivas y después en el mar Egeo. Ebru Şahin ya conoce además a la familia de su novio, y los rumores de matrimonio son cada vez más insistentes en la prensa turca. Sin embargo, la actriz turca, en respuesta a las preguntas de los periodistas, afirmó: "Nuestra relación va bien. Conocí a la familia de Fethi. Sin embargo, el matrimonio no está en nuestra agenda". Ahora que la intérprete ha terminado sus grabaciones en Erkay y se prepara para un nuevo proyecto, la superproducción histórica Destan, que comienza a grabarse en estos días, aprovecha todo lo que puede para estar con su chico, consciente de que, en cuanto empiece a grabar y con el trabajo de él que también lo mantiene alejado de la vida personal, va a ser poco tiempo el que podrán pasar juntos. Así, además del encuentro con la familia de Osman y sus vacaciones en la costa, se ha podido ver a Ebru y Fethi disfrutando de un partido de fútbol y paseando por unos campos de la banda, donde ella se ha fotografiado más bella que nunca. Sin embargo, ha llamado la atención que el jugador de baloncesto, hasta ahora muy activo en redes sociales y dado a publicar con frecuencias fotografías junto a su novia, ha eliminado su perfil de Instagram. Adiós.